Muy buenas a todos, yo soy Rey, que sean bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy, como puedes ver en el título del video, mis 5 mejores y 5 peores lecturas de este tan despreciado 2020. Así que nada, comenzamos. Ok, yo como dije en el video pasado, y si no lo has visto te invito a verlo, no cumplí mi reto lector, pero aún así estaba haciendo un poquito de trampa, si es que se puede llamar de esa manera, y me cuidé, o traté de cuidarme de leer malas obras literarias. Pero pues entre tantos libros, que fue un total de 37 y pensé que habían sido menos libros malos, hubieron 5 libros que no me gustaron y 5 que por supuesto son súper recomendados. Y no dándole más dilación al asunto, comienzo. Primero, peores libros. Número 5, El Exorcista. A ver, El Exorcista es una obra clásica de literatura de terror, la cual tuvo un gran auge por su adaptación cinematográfica, que me parece muy buena. Sin embargo, El Exorcista, como una obra de terror y además de culto, se queda un poco corta, además de algunos vacíos argumentales. Y entiendo que para completar estos vacíos o entenderlos, hay unas obras que salió después que tiene que ver con uno de los... Bueno, tiene que ver de hecho con El Exorcista. Y realmente, si bien es un texto que se puede valorar muchísimo en cuanto a el contenido, digamos, de investigación acerca de lo médico, y que al parecer el escritor tuvo una especie de contacto con este exorcismo real, creo que no ha envejecido muy bien el texto, puesto que si deja partes que uno se puede aburrir un poco, y el final, si bien es algo congruente, deja más preguntas que respuestas. No estoy diciendo que sea la peor, pero no es tan buena. Número 4, El cuerpo humano de Giordano Paolo. A ver, de una vez digo que una obra de Giordano Paolo, del mismo autor, está en mis mejores lecturas del año, pero este libro dejó mucho que desear. El cuerpo humano es un texto del cual está ambientado en una guerra de Medio Oriente, en la cual participarán por supuesto soldados italianos, grupo en el cual habrá desde expertos y veteranos hasta novatos, y se centrará en la historia de un hombre que, teniendo experiencia en la guerra, es un doctor que es adicto a ciertos medicamentos. Esta novela falla en el hecho de que está tan documentada y es tan descriptiva que a veces no logras conectar con algunos personajes. También la novela en sí comienza años después, cuando este doctor se encuentra con uno de estos hombres con los que peleó juntos en la guerra, y termina esta primera parte, que es una especie de prólogo, en el cual se quieren olvidar lo que pasó en la guerra. Sin embargo, en el clímax, el cual es bastante resumido, por decirlo de alguna manera, es una parte muy corta, este acontecimiento que deja traumas en estos soldados me parece muy flojo en comparación a cosas peores que siempre han pasado en la guerra. Tercer libro que no me gustó, y hace poco hice la reseña, no sé si ya la publiqué o la publicaré: La Maldición de Hill House. La Maldición de Hill House es otro libro, digamos, de culto, y que tiene mayor relevancia cuando sale la serie en Netflix. Es la historia de un hombre, un filósofo, que decide explorar la parte de fenómenos naturales y convoca una cantidad de personas para poder explorar la mansión que él toma por alquiler, llamada Hill House. Sin embargo, lo que no me gustó de esta novela es que la atención sobre los fenómenos naturales no se mantiene a lo largo de la novela, además de otro personaje que es cercano al doctor, que termina haciendo que la novela se sienta casi como una comedia. De hecho, la novela tiene un final muy bueno, pero el transcurso del mismo hace que, como dije, esa tensión que se supone debe darse
dentro del terror o el horror, y por supuesto ese es un libro de terror psicológico, no se mantiene y hay altibajos tal que no te permite convencerte de que algo malo les va a pasar al final de cuentas en esta mansión maldita. Número 2, y aquí me van a matar muchas personas y muchas fans, pero Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio es una novela que me parece han idealizado y la han subido a un pedestal que no se merece, en cuanto ha sido adaptada de tal manera en una película que parece realmente una caricatura de algunos de los personajes. A ver, me hago entender, no estoy diciendo que la novela sea una pérdida de tiempo, pero realmente debo decir que Orgullo y Prejuicio, que es una novela que trata de dos personajes, en donde cada personaje, digamos nuestros dos personajes principales, tiene una especie de romance, y uno es descrito como orgulloso y la otra como la prejuiciosa, termina siendo más importante a nivel histórico por querer demostrar que las mujeres pueden casarse con quien quiera y que para el momento es importante, pero el texto ha envejecido de una muy mala manera. El personaje principal masculino, el cual es de apellido Dancy, resulta que en la película, y por eso la gente tiene la referencia, termina siendo una persona realmente tímida, por no decir tonto, cuando en la novela, si bien es orgulloso, es una persona pragmática y lo han caricaturizado tal que es el ideal. Entonces, ¿dónde vas a encontrar un hombre, como en la película, tímido, millonario y que aparte le es difícil disfrutar de su dinero? Entonces se idealiza tanto que realmente el personaje de la novela está, como dije anteriormente, caricaturizado. Y aparte de ello, la trama y el romance entre nuestros dos personajes principales termina siendo socavada por otra relación de pareja que es mucho más interesante. Entonces, no me gustó, ha sido de las peores lecturas, y a favor debo decir, y repito, fue importante en su época por el objetivo que tenía en ese momento la autora, pero en esos momentos me parece muy mala. Por último, y para llevarme algo de hate, entrevista con el vampiro de Anne Rice. Oh, no empecé a invocarlo. Goku mío, qué novela tan aburrida, y lo peor, lo leí en una lectura conjunta por mi culpa. Estoy en un club de lectura y pues cada uno es una propuesta mes a mes y se vota por una. Se eligió Entrevista con el vampiro porque también es una novela de culto, pero falla a muchísimos niveles. Me explico. A pesar de que es la exploración de un nuevo tipo de vampiro, tenemos a un personaje principal llamado Louis, el cual es transformado por un vampiro llamado Lestat. Así, la historia trata de cómo Louis lucha por tener sentimientos humanos, pero estos sentimientos son más recuerdos de lo que era un sentimiento humano, porque pues es un vampiro, es un depredador de humanos, pero es un depredador, digamos, con conciencia de alguna manera, y Lestat es esta contraparte salvaje, agresiva, que ve a los humanos solamente como alimento, casi como cerdos. Entonces eso es interesante. Sin embargo, el personaje de Luis es la cosa más aburrida de esta vida. Es, por decirlo así, un vampiro emo. Siempre está triste, siempre está deprimido, y si bien debería ser ese personaje que tiene la fuerza dentro de sí mismo para poner de relevancia los sentimientos humanos sobre esa bestialidad vampírica, el personaje, lo digo de una vez, no evoluciona bien, y todo el camino del libro, que es bastante extenso, en donde también transforman de vampiro a una niña, y donde él no quiere matar humanos, y donde él etcétera, termina siendo simplemente deplorable, porque nuestro personaje principal no marca un cambio. Simplemente con los problemas que comienza y contra lo que quiere hacer, simplemente termina mal, como un vampiro que simplemente no siente nada, y transmitir la historia de que es malo ser un vampiro terminan cayendo o termina siendo semilla en tierra árida.
Además de que el libro también tiene pasajes increíblemente extensos y descriptivos, como una escena donde está Luis en una iglesia y tiene una especie de, no sé, revelación o epifanía, y es totalmente irrelevante, como muchos otros pasajes, para la trama del mismo. Así que el peor libro, y que no recomiendo absolutamente a nadie, es Entrevista con el vampiro, libro 1 de Crónicas Vampíricas. Y bien, dejando de lado las malas energías por los malos libros, vamos con mis 5 mejores libros del año y que por supuesto recomiendo sin duda alguna. Número 5, Un mundo feliz de Aldous Huxley. Espero pronunciarlo bien también. Esta es una distopía que normalmente se contrapone o se compara con otras distopías como Fahrenheit o con 1984 de Orwell. Sin embargo, creo que todas se complementan porque son muy reales. En esta nos encontramos a una sociedad que está controlada por la felicidad y el placer, a tal punto que la sociedad misma se vuelve una especie de cápsula en la cual las malas emociones, los malos sentimientos deben ser desterrados, y este desterramiento de emociones se da a partir de la droga. Te sientes mal, te sientes deprimido, tienes emociones negativas, tomarás una droga que te hará feliz. Anexo a esto, ya no existen cosas como la religión, las guerras o la reproducción, lo cual lo hace un mundo feliz, sino que solamente el cuerpo en principio sirve para placerse. No hay reproducción, todos son clones, pero sirven a un fin determinado, y así serán clasificados desde los más bajos hasta los más altos en una sociedad jerarquizada totalmente, pero a la cual nunca le hace falta nada o nunca sufrirás de nada, a tal punto que cada vez que envejezcas serás restaurado de tal manera que siempre te verás joven, y la muerte no es visto como algo negativo, solo como un proceso natural en donde la ciencia ya no alcanzará a llegar a ti. Entonces tendremos a nuestro protagonista, que será un hombre inconforme con su situación a pesar de estar en una de las escalas más altas de esta sociedad, y a un mejor amigo que también lo estará y que, bueno, tendrán problemas con el mismo mundo que les da todo lo que aparentemente necesitan. Número 4, La soledad de los números primos de Giordano Paolo. Sí, como lo dije anteriormente, tengo 2 veces al mismo autor con libros diferentes, uno en los mejores y otro en los peores, pero La soledad de los números primos de este autor, que fue el primer libro que escribió, es un precioso romance. Ahora bien, no es el romance estándar donde siempre van a terminar bien las cosas, sino que el título tiene que ver con la dinámica de los dos personajes. La soledad de los números primos es un libro que está enfocado a partir, como dije, de su mismo título, en donde se contará la historia de un niño y una niña, obviamente desde pequeños, y cómo ciertos eventos de esa niñez son supremamente traumáticos, al punto que afectará su crecimiento, por decirlo así, de forma como se relacionan a niveles tanto físicos como mentales. Y es allí cuando estos dos jóvenes funcionarán como los números primos, y eso se verá en todo un capítulo de la obra, en donde ellos siempre tenderán a estar juntos, muy cerca, como la secuencia de los números primos, pero que a ciertos intervalos cada vez más largos se separarán. Realmente es una obra conmovedora, en donde te preocupas por qué pasará con ellos, y en donde sientes y empatizas a tal punto con los personajes que deseas por favor sean felices de alguna forma u otra. Entonces, mi número 4. Número 3, La naranja mecánica. Oh, qué clásico. La naranja mecánica de Burgess, si no estoy mal se las pronuncia así, es un clásico también de culto que se volvió aún más fuerte por la película o la adaptación de Kubrick. Nos cuenta la historia de un joven que goza de algo llamado la ultraviolencia y que se verá sometido a ciertos procesos para dominarlo y que actúe como la sociedad quiere. Sin embargo, debo decir que una diferencia clara, aparte del vestuario que aparece en la película como la que aparece en el libro, es que el libro trae el final, digamos, real, o la parte que no aparece en la película. Es así que tendremos la exploración muy interesante
de la juventud a flor de piel, en donde a veces no se puede dimensionar las consecuencias de las acciones, y nuestro personaje principal junto a sus drugos, porque eso es algo muy importante de este libro y es el vocabulario, tenderán a hacer cosas malas. Imagínate algo llamado la ultraviolencia. Entonces los drugos, que es una palabra que se puede traducir como amigos, hace parte de un largo glosario que viene en la parte de atrás del libro, lo cual me parece interesante, no porque sea algo totalmente revolucionario, sino porque es lo que marca un cambio generacional entre las personas, y a veces uno refiere en cómo la jerga de los jóvenes cambia de los adultos, y a veces cuando crecen los nuevos jóvenes utilizarán una nueva para explorar las relaciones sociales entre ellos. Y lo segundo es que nuestro protagonista, no he dicho el nombre, Alex, será un antihéroe a un nivel interesante, y no porque haga cosas buenas, es un antihéroe porque a la larga sentirás gusto por él, por decirlo así, sentirás una conexión, sentirás empatía, y a pesar de las atrocidades que él pueda llegar a hacer, no quieres que le pase nada malo, e incluso sientes que lo que le hacen es totalmente injusto. Número 2, El nombre de la rosa. Este fue el último libro que leí en 2020 y por ahora no ha salido la reseña, pero debo decir, oh Goku mío, que es una obra increíble. Ok, El nombre de la rosa es escrita por un, digamos así, el último erudito que ha tenido nuestra época, nuestro siglo, y es Umberto Eco, un hombre que se gradúa de doctorado a los 22 años, que es un experto en la filosofía e historia medieval, y aparte de ello precursor de lo que se puede afirmar es la ciencia que estudia los símbolos, la semiología o la semiótica. Ahora bien, ¿de qué va? El nombre de la rosa nos ubica en una Italia del siglo XIV, en la cual ha ocurrido algo interesante en una abadía, y es la muerte inexplicable de uno de sus integrantes. Es así que es llamado para estudiar y resolver un misterio un afamado ex inquisidor franciscano de nombre Fray Guillermo, y él irá acompañado de su aprendiz Azzo de Melk. Desde el principio se nos describe no solo la abadía, sino el invierno que se aproxima, que tendrá bastante relevancia en los acontecimientos, digamos, estructurales o generales o finales, como el señor Fray Guillermo es un gran pensador, astuto, racional, y que tiene el total interés y la voluntad de resolver este aparente crimen, pues al parecer desde el principio no parece posible un suicidio por la misma estructura de la abadía y donde se encontró el cuerpo, sino un posible asesinato. A ver, el libro es algo grandioso, no solamente por una brillante adaptación al cine, sino por el hecho de que es un libro histórico, filosófico, teológico, y que goza de una profundidad que hace mucho no leía en literatura. Entonces tendremos, junto a muchos personajes de esta abadía, debates filosóficos desde una perspectiva totalmente, dentro de lo posible, racional, y teológicos, debates que parecían tan irrelevantes sobre si Jesús rió o no rió y las consecuencias para el problema, por ejemplo, de la humildad en la iglesia. Además que nos ubica en un momento de lo que podemos llamar principio del Renacimiento, y eso trae consecuencias claras a niveles históricos para la iglesia católica. Es por eso es que este libro es tan complejo, y me sorprendió el dato de que fue escrito solamente en 3 años. Es algo simplemente increíble. Además que, añado, por eso mi pareja, a mi petición, me compró el péndulo de Foucault, también de Umberto Eco, cosa que agradezco muchísimo, puesto que parece que tiene una estructura similar, pero a partir de las artes ocultas. Así que mi número 2, por supuesto, El nombre de la rosa de Umberto Eco. Número 1 y mi mejor lectura del 2020, totalmente recomendada,
al que le guste este tipo de literatura, Los restos del día del Nobel Kazuo Ishiguro. A ver, llegué a los restos del día explorando noveles de literatura. De hecho, leí un cuento de un Nobel y cuando vi que tenía una adaptación cinematográfica, no solamente por recomendación de que fuera un Nobel, además de varias reseñas, vi que este era un libro interesante y cuando comencé a leerlo realmente no pude detenerme. Los restos del día de Ishiguro es un texto que nos cuenta la historia de un mayordomo de los años 50 y de cómo se quedó sin un amo. 3 años después de la muerte del amo, la mansión es adquirida por un norteamericano y este norteamericano, más flexible en lo que es normalmente la tradición de las mansiones, hace que este mayordomo tome una semana de vacaciones, incluso le dice llévese mi carro, pero este mayordomo toma la decisión por el simple hecho de recibir una carta de una antigua mujer que trabajaba con él, que era la ama de llaves, y que él tiene por motivación verla para saber si puede trabajar con él nuevamente, puesto que como los tiempos han cambiado, ya no tiene suficiente personal para mantener la mansión. La mansión es su vida, la mansión lo es todo, además de la vida que ha cultivado allí. Ahora bien, ¿por qué amo y es el mejor libro de este año? Es una lectura larga del libro que tuve o que pedí prestado, y que por cierto debo comprar ese libro para mi librero personal porque seguramente lo leeré más de una vez. Es una novela que te transporta a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, va a ser importante, pero aún mayor que esto es la profundidad que le da a nuestro personaje principal, a nuestro mayordomo. Porque si hay algo interesante es este elemento del honor. O sea, Kazuo Ishiguro es un autor de origen japonés, pero ha vivido toda su vida prácticamente en Inglaterra, y mezcla esos elementos, si se puede decir, del honor japonés tradicional, de la moral imperial, a la entrega de lo que sería el hombre ideal inglés. Entonces es una cosa que se metamorfosea, que se une para dar un personaje increíble. O sea, es realmente espectacular. Y cómo el libro es a la larga la historia de un viaje de una semana, desde los preparativos y desde la retrospectiva, y cómo nuestro personaje comienza a reflexionar acerca de su vida y cómo hay acontecimientos que él ha logrado superar a base de su voluntad y su entrega, de una actitud que parece a veces negativa, arrogante, pero es la actitud que merece el ser mayordomo, y abnegado totalmente y entregado con todas sus fuerzas. Una novela que realmente me dejó callado también al nivel de escritura. Por más de que sea traducido en inglés, la versión que leí hacía entender una forma de versar las palabras y la historia que llega, en la que te das cuenta que prácticamente todo lo que está escrito es importante para la estructura de la misma, desde la descripción de la mansión, de los acontecimientos, de quién era el jefe de él y de las creencias y los sucesos que pasan en la vida de este personaje y que le hacen ser quien es. Y, mejor dicho, te transmite todo lo posible de el honor o la entrega absoluta a tu deber. Entonces, ya pues muy emocionado pero más nostálgico, Los restos del día de Kazuo Ishiguro, el mejor libro que pude haber leído en 2020. Así que no siendo más, y después de esta montaña rusa de emociones, me gustaría saber cuáles de verdad fueron tus mejores y peores lecturas del 2020. Déjamelo en la caja de comentarios, dale like, suscríbete y comenta a este video. Obviamente, si no te gustó alguno, dale dislike, estás en libertad de hacerlo. Así que igualmente diré que si
algunos de los libros que dije que eran malos, igual quieres leerlos y darme tu opinión, al igual que mis 5 recomendaciones, así que ya sabes, cómpralo, descárgalo, pídeselo prestado a un amigo o ve a tu biblioteca más cercana. Yo soy Reike, muchísimas gracias. Si llegaste hasta este punto, realmente me gustaría que lo hicieras en todos mis videos, y no siendo más, muchísimas gracias y hasta la próxima.